pasamos a la 3. La 3 es fuente del derecho administrativo. Recuerda que fuente del derecho en general tiene que ver con todo aquello que sirve de base para que el derecho pueda, ¿no es cierto?, aplicarse o crearse alguna norma. Entonces, como ya sabemos que hemos visto en la carrera cuál es la fuente del derecho en general y sabemos que es la Constitución y la ley, la doctrina, jurisprudencia y la costumbre. Acá en el tema específico del derecho administrativo, obviamente que tenemos que seguir lo que nos da el programa o lo que nos pide el programa, y en ese sentido lo que tenemos es la Constitución, la ley, los tratados, que hace énfasis, digamos, no solo el programa, sino que suele ser parte del examen, y ahora vamos a ver los reglamentos. Y después, algunas particularidades de la costumbre. Lo más importante para el examen es la Constitución, que vimos la clase anterior, y algunas cuestiones sobre la ley. Y ahora vamos a ver los reglamentos. En cuanto a los tratados, recuerden que hay distintas clases de tratados. Como dije en la clase anterior, hay tratados realizados con obviamente las potencias extranjeras, y hay concordatos realizados con la Santa Sede. Hay tratados que tienen rango constitucional, otros que dice la Constitución que son superiores a las leyes, pero sujeta a la Constitución. Hay tratados que requieren de una mayoría especial, que es de las 2/3 partes. Hay otros tratados que no lo requieren. Hay tratados que Argentina firma o ha firmado con países latinoamericanos y otros con otras potencias. Esa clasificación, que está muy bien en el libro, ustedes lo que tienen que hacer es leer bien el artículo 75, inciso 22, y ir marcando, y por supuesto después también el inciso 23, pero especialmente el 22, para ir marcando en qué parte la Constitución indica cuándo se requiere la mayoría del Congreso, cuáles son los que tienen rango constitucional, etc. Entonces, eso es lo importante. Después habíamos visto el tema de las leyes, y claro, sabemos que la ley es fuente del derecho, pero en específico del derecho administrativo, lo que debemos tener en cuenta es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque si la ley es fuente del derecho, cuando hablamos de materia específicamente civil, aplicamos el artículo 19 de la Constitución, que hablé ya en las clases anteriores, de que las acciones privadas de los hombres se encuentran reservadas a Dios, y el principio de la vinculación negativa, de todo lo que no está prohibido está permitido. En cambio, para el Estado es diferente. El Estado, que se encuentra regulado en su relación jurídica por el derecho administrativo, la ley como fuente tiene en cuenta el principio de legalidad. En virtud de ello, el artículo 19 se lo toma con la teoría de la vinculación positiva. ¿Qué significa esto? Que el Estado solo puede hacer aquello que le está expresamente permitido. Esa es la diferencia con las acciones privadas de los hombres. Ahora bien, el hecho de que el Estado pueda hacer solamente aquello que le esté expresamente permitido por la ley, no significa que el Estado haga caso omiso cuando la ley no diga nada expresamente, porque el Estado puede tomar como fuente, ¿no es cierto?, no solamente la ley de manera expresa, la ley concreta, sino que tiene que ir a la Constitución y a los tratados, a los principios, y también puede, en algunos casos, ir por los antecedentes o costumbres. ¿Se acuerdan
el viejo principio del derecho civil, de que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de insuficiencia u oscuridad de las leyes. Bueno, el derecho administrativo también tiene una manda para el Estado, de que el Estado, cuando tiene que cumplir un rol en beneficio del orden público, del bien común, del interés general, no puede quedarse de brazos cruzados con la excusa de que no hay una ley que le permita hacer tal cosa. En ese sentido, este principio de legalidad se amplió a lo que la doctrina llama, algunos, Marienhoff, por ejemplo, principio de legitimidad, o, como dice Comadira, principio de juridicidad, en donde lo que hay que hacer, si la ley concreta no le autoriza al Estado a actuar y está en juego una cuestión de orden público, de interés general, lo que tiene que hacer el Estado es, en virtud de los principios, de la doctrina, de fallos anteriores, jurisprudencia, tratar de conformar un bloque de juridicidad aplicable al caso concreto. Sobre esto, yo les voy a mandar un fallo, que es el fallo Bengalensi, S.A. Bengalensi se trata de un caso de un particular que tiene HIV positivo y que en el vademecum que le reconocía los remedios por PAMI, no estaba uno de los remedios que él necesitaba. Entonces, en primera instancia se le niega, en la parte administrativa, por el principio de legalidad, porque le dijeron, como el vademecum no tiene ese remedio, no figura ese remedio, no se lo podemos dar. Entonces, esta persona hace una instancia judicial, judicializa la situación, llega a la Corte. Y la Corte dijo que el Estado, primero que tiene que prestarle el remedio, o sea, el servicio a esta persona, darle el remedio. Pero después la obliga a sacar un nuevo vademecum donde incluya ese remedio. Y es ahí donde aparece la figura que está en el programa de la ley encargo. La ley encargo es cuando la Corte o la justicia le hace saber a la administración pública que si no está expresamente la ley prevista y hay en juego una cuestión de bien común, tiene que prestar el servicio y sacar la ley en donde se incluya ese servicio, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, podemos decir que el principio de legalidad es flexible. Ahora, tampoco quiere decir que eso permita que el Estado haga todo aquello como el particular, todo aquello que no le esté prohibido, porque ese sería el otro extremo. Acá es cuando hay un caso concreto y hay una cuestión de bien común, de orden público, de interés general. En el caso Bengalensi fue la prestación de un servicio que tenía que ver con un remedio para un particular que estaba afectado por una enfermedad reconocida y que el Estado presta servicio para ese tipo de enfermedades, ¿no? Esto se ha dado mucho con los amparos a nivel local, incluso para el INSEP, por ejemplo, cuando el INSEP por ahí algunas prestaciones que nos quiso reconocer. Bueno, lo que pasa es que lo que no se ha hecho, lo que pidió la Corte en Bengalensi fue la ley encargo. Hay muchos casos del INSEP que el INSEP por una orden judicial presta el servicio, pero después no ordena la reglamentación. O lo saca por reglamentación propia o tiene que mandar un proyecto de ley. Pero el Estado tiene que sacar la ley que le autorice a esa prestación. Bueno, Bengalensi y se los mando yo. Lo que habíamos visto con respecto a la ley también era el tema de
la ley en sentido general y en sentido especial, la ley anterior y la ley posterior, que dijimos que siempre tiene que primar la ley especial y que en el caso de una ley posterior que deroga toda otra ley anterior, si no lo dice expresamente, la ley posterior va a derogar en tanto sea totalmente incompatible con la ley anterior. En ese caso, la administración podrá tomar la ley posterior. O cuando la ley posterior diga deróguese todo lo anterior, bueno, se entiende que la anterior está derogada. Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Si sale una ley posterior, incluso de fecha posterior, aunque sea de carácter general, y no dice nada expresamente, ni tampoco su aplicación es totalmente incompatible con la anterior, el Estado no puede decir tengo una nueva ley y me baso en esa nada más y la anterior ya cayó. Siempre y cuando se trate nuevamente de cuestiones donde esté en juego el interés público, ¿no es cierto? Esto es lo que hay que tener presente más que nada con respecto a la ley como fuente del derecho administrativo. Ahora vamos a hablar de los reglamentos, que esto va a ser dentro de todo cortito, aunque es bastante amplio, pero yo les quiero comentar nomás algunas cuestiones referidas a los reglamentos y después les voy a mandar un video de Carlos Balbín que dio una charla sobre los reglamentos y que está muy interesante. Lo que primero debemos tener presente con respecto a los reglamentos o decretos es que son 4. No sé si lo quieren anotar. Obviamente surge de la Constitución. Y estos 4 reglamentos son, primero, el reglamento ejecutorio o de ejecución o reglamentario, que es el que reglamenta las leyes, ¿no es cierto? Sabemos que las leyes salen del Congreso, se sancionan en el Congreso y se mandan al Ejecutivo para su promulgación. El Ejecutivo puede vetarlos, ya sabemos, eso del derecho constitucional, o, si no hay objeción, los promulga. Promulgación y publicación. Cuando se va a aplicar una ley específica, es necesario que el Ejecutivo dicte un decreto de comprensión, entendimiento, mayor claridad para la aplicación de esa ley. Ese es el decreto ejecutorio o decreto reglamentario. Reglamenta la ley. Lo que no puede hacer ese decreto es excederse y decir cuestiones que la ley no dice o formular algún tipo de interpretación que no surge de la ley o, por supuesto, mucho menos poner cosas que no están en la ley. Profesor, una Sí. preguntita. Cuando hace el decreto, ¿eso significa cuando hace la publicación en el boletín oficial de la ley? O sea, ¿el decreto sería la publicación oficial en el boletín oficial? No, vos tenés la ley que se publica, que comienza a tener efecto desde su publicación, está perfecto tu pregunta, pero por otro lado tenés el decreto que reglamenta esa ley. ¿Se acuerdan? Bueno, este es el caso que yo me acuerdo, pero el año pasado, con el gobierno anterior, digo porque es más público y salió en los medios, la discusión que se armó cuando salió la ley del Congreso para el blanqueo de los que tenían dinero en el exterior. Salió esa ley y esa ley, Macri sacó un decreto donde reglamentaba
que en el reglamento, ¿qué se pone? ¿Qué tipo de dinero, los montos, qué sé yo? Y quiénes podían estar alcanzados por ese beneficio. Y ahí se armó el lío porque en el decreto reglamentario se puso que podían también blanquear a aquellas personas, aunque tuvieran algún tipo de relación de parentesco con algún funcionario público. Y esa fue la discusión porque del lado en ese momento de la oposición, digamos hoy oficialismo, decía que la ley no permitía eso, que justamente la ley no autorizó a que puedan, la parte que tenga parentesco en función de un funcionario público pudiera blanquear. Del lado en ese momento, digamos, del oficialismo, decían que en ningún momento eso la ley le prohibía, que eso también está mal desde un punto de vista, y que tampoco excedía lo que, porque en ningún momento la ley dijo que no era, digamos, aplicable para esas personas. Bueno, discusión va, discusión viene, el decreto quedó firme, o sea, y tampoco no lo cuestionaron después, se cuestionó en algún punto publicitariamente, digamos. Yo no tengo conocimiento de que se haya judicializado eso. Pero el tema es que el presidente, cuando dicta el decreto reglamentario, no puede excederse, digamos, de lo que dice la ley. Bueno, vamos a ver si encontramos algo por acá. Por ejemplo, Carlos, vos que me preguntás, viste que yo les di que para el examen, y bueno, más adelante, obviamente, ¿no? Todavía no le van a tomar a ustedes. El tema de la ley 19.549. Sí, sí, lo pasó por WhatsApp. Claro, y esa ley tiene un decreto reglamentario. ¿Mm? Porque la ley puede decir, por ejemplo, que vos para agotar la vía administrativa tenés que plantear los recursos administrativos pertinentes. Eso te puede decir la ley, pero el decreto reglamentario te dice los recursos son el ejecutivo, el revocatoria, etcétera, los plazos para interponer los recursos, cómo tiene que presentarse, que por escrito, que de manera fundada, con patrocinio, todo eso sale del decreto reglamentario, ¿no? Yo acá, por ejemplo, tengo fíjense, un decreto reglamentario que prorroga la exhibición del pago de contribuciones patronales para los empleadores de salud. Hay una ley general que dice que todos los que tienen una empresa tienen que hacer los aportes patronales. Pero con esta situación, ¿no es cierto?, sale un decreto en donde dice, se lo exime se prorroga, digamos, acá se lo exime hasta el 31 de diciembre del 21, que las empresas que hagan prestaciones de salud tengan que hacer los aportes patronales, como una ayuda económica. Eso me confunde con el tema de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Serían Bueno, esto? no, ahí está el punto. Bueno, ahí está. Entonces, sale una ley y hay que dictar un decreto. Hay leyes sin decreto, obviamente. A veces el decreto no salió nunca y no salió y se aplicó la ley. Después tenemos el decreto, antes de ir al de necesidad y urgencia, yo le doy un pantallazo general y después vamos a la Constitución. Es el decreto reglamentario, el que reglamenta la ley. Después tenemos el decreto autónomo. El decreto autónomo es un decreto específico de competencia del presidente que lo puede dictar solamente para organización interna de la administración pública. Aquellos decretos que tienen que ver con el personal, con la organización de la administración. Ahora, por ejemplo, con esto del horario rotativo y el personal que se va
rotando también, ¿no es cierto?, trabajando en 50%, o las licencias automáticas para personal de riesgo, ¿no es cierto? Hoy un agente público que tiene más de 60 años o tiene antecedentes de salud, tiene licencia automática y si no va a trabajar se entiende que es por el tema del COVID. Entonces, esas cuestiones de organización interna pasan o pueden ser regulados por el decreto autónomo. Ese decreto autónomo, hay una pequeña discusión si es materia legislativa o no. Recordemos que yo ya hablé en la primera clase cuando vimos las funciones del Estado, los criterios o punto de vista formal, material, orgánico y después el teleológico, ¿no? Entonces, para ver en qué situación ponemos o tenemos a estos tipos de decretos. Algunos dicen que el decreto autónomo de ningún punto de vista es materia legislativa porque eso no está concedido por la Constitución al presidente, pero hay otros que dicen, bueno, pero desde el punto de vista material es ley, porque si el presidente dicta un decreto hay que cumplirlo. Bueno, una discusión doctrinaria que la plantea Comadira en el libro, así que lo van a leer, lo van a encontrar. Es el decreto autónomo. El otro decreto es el decreto delegado, que está en el artículo 76 de la Constitución. El artículo 76 de la Constitución dice, porque si hablamos del 76 tengan presente que el artículo 76 se encuentra dentro de qué parte de la Constitución. ¿Quién se juega? Atribuciones del Congreso. Correcto. Entonces, el Congreso dicta una ley donde le delega al Ejecutivo ciertas facultades. ¿Se acuerdan cuando se armó la discusión a veces con ese tema de que se le daba un número de facultades tremenda o cuando se le concedía ciertas cosas para que el ministro de Economía pudiera hacer todo esto que tiene que ver con la cuestión financiera, con los solicitud de crédito? Entonces, ahí siempre está la pelea, ¿no es cierto? Porque cuando mayor, cuando más mayoría tenga el oficialismo, tiene más posibilidad de que le salgan decretos delegándole mayores facultades, ¿no? No obstante, ¿cuál es el límite? El Congreso puede darle ciertas facultades al Ejecutivo, pero ¿cuál es el límite? Dice la Constitución, que ninguno de los poderes, ni el Estado Nacional a las provincias, pueden que delegarle lo que la suma, uh-huh. la suma del poder público, ¿no? Bien, esos son los decretos delegados. Ya voy a leer ahí. Y por último, lo que planteaba Carlos, el tema de los DNU. El tema de los DNU, ¿por qué yo te hice un punto aparte? Primero porque es otro tipo de decreto. A diferencia del delegado, que está dentro de las facultades del Congreso, delegarle al Ejecutivo, el DNU está dentro de las facultades del presidente. Pero también tiene sus límites. Primero, obviamente, como el decreto reglamentario, en principio, por DNU hay ciertas cosas que deberían salir por ley y que no podrían salir. Pero ¿qué pasa con el DNU? Que ahí está la diferencia, Carlos. Cuando hay una cuestión de urgencia justificada y de necesidad y el Congreso no podría o no estuviera actuando formalmente, ahí puede salir el DNU. Porque el DNU, aunque establezca cuestiones de carácter legislativo o de materia legislativa, después tiene que pasar por el Congreso y será aprobado por el Congreso, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿se entiende? Por eso te hice hincapié cuando vos dijiste en el decreto reglamentario que se parecía al DNU. Bueno, hay una pequeña diferencia en la naturaleza. El presidente necesita una ley, el Congreso no está funcionando, saca un decreto. Pero después ese decreto, primero que tiene límites, tiene que ser
dentro de cuestiones de necesidad de urgencia debidamente fundada y justificada. No puede decir nomás por cuestión de emergencia nomás. Y tiene otra situación que no nos tenemos que olvidar, que es la cuestión temporal. Tiene que ser por un tiempo determinado y tiene que especificarlo. Por eso a veces se van prorrogando en cuestiones económicas, este tema de la cuestión financiera, la moneda y todo esto. A veces hay DNU que se van prorrogando porque la emergencia se sigue manteniendo. Entonces hay que tener presente eso. El presidente necesita una ley de inicio, esa ley no la tiene, saca un decreto de necesidad de urgencia dentro de ciertos parámetros que tiene que estar justificada la necesidad y la urgencia y tiene que ser por un tiempo determinado. Y en un plazo que marca la Constitución tiene que mandarlo al Congreso. El Congreso puede desaprobarlo también. Estas son las cuatro naturalezas o designaciones de decretos o reglamentos. Entonces, de reglamento de ejecución o reglamentario, reglamento autónomo, reglamento delegado y reglamento o decreto de necesidad y urgencia. Bueno, ahora vamos a ir un poco a la Constitución. Voy primero por el artículo 76. Dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. O sea, el Congreso delega dentro de lo que la Constitución le faculta a delegar. Recordemos que la competencia es indelegable, es constitucional, es irrenunciable. Entonces el Congreso no le puede delegar todo al presidente. Le delega ciertas cosas. Y dice, entonces, se prohíbe la delegación legislativa salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacido al amparo de normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. O sea, lo que caduca cayó ahí cuando se terminó de aplicar el decreto. Ahora, este decreto vamos a relacionarlo con el artículo 99 de la Constitución y acá vamos a leer el inciso 1, artículo 99, decreto autónomo. El presidente es el jefe de la nación, jefe del gobierno, responsable político de la administración general del país. De allí surge que él puede reglamentar todo aquello referente a la administración. Este artículo 99, inciso 1, se relaciona con el artículo 100, inciso 2, que dice, el 100, el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia son establecidos por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación, refrendarán y legalizarán los actos del presidente con su firma. Al jefe de gabinete de ministro con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde ejercer la administración general del país. 2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellos que le delegue el presidente de la Nación con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiere. Entonces, dentro de ese marco de autonomía de la organización, de la administración que tiene el presidente,
puede delegar al jefe de gobierno, al jefe de gabinete, algunas cuestiones para que éste reglamente por su lado, ¿no es cierto? Ese reglamento que va a sacar el jefe de gabinete va a ser, obviamente, refrendado por el presidente y por el ministro del área pertinente. Por ejemplo, si fuese salud, si fuese educación, el ministro del ramo a donde corresponde a la aplicación de ese decreto. Ese con respecto al decreto autónomo. El decreto de ejecución es el 99, inciso 2, y después tenemos el 99, inciso 3, que se refiere al decreto de necesidad y urgencia. Lo leo. El presidente participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá, bajo pena de nulidad absoluta o insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Primero va la prohibición. Solamente, y esto tengan presente, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos. Son estas 4 situaciones donde DNU no puede salir, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán ser refrendados conjuntamente, o sea, por todos los ministros, conjuntamente con el jefe de gabinete. Refrendado quiere decir sale el decreto por el presidente y firman todo el gabinete, ¿no es cierto? Y el jefe de gabinete. Y después dice, el jefe de gabinete de ministros, dentro de los 10 días, someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proposición de representaciones políticas de cada cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Más allá de esta última parte, lo cierto es que hay muchos decretos de necesidad y urgencia que son girados por el presidente y son tratados muy a la larga, son aprobados muchas veces después de que ya incluso hasta concluyó la situación sobre la cual se había dictado, así que hay plazos de la Constitución que mucho no se cumplen, ¿no? Para tener un poco presente cómo juega esta situación, entonces, recordemos. Ustedes, de acuerdo a lo que veníamos viendo del libro de Comadira, hay un punto 4, que dice los reglamentos. Y ahí le dice que en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, bajo la forma de denominación de acto administrativo de alcance general, se engloba a los reglamentos, porque los decretos son esos, son actos administrativos. En principio, son actos administrativos de alcance general, dice. ¿Estamos? Son actos normativos, establecen normas. Y los llamados actos de alcance general no normativo. Y después clasifica, esto que yo le estuve comentando, hace la clasificación de los decretos reglamentarios, los autónomos o constitucionales, por esto que yo le decía, porque es la Constitución que le da cierta zona de reserva al Ejecutivo para que dicte esta clase de reglamentos autónomos. Los reglamentos delegados, que es esta situación donde el Congreso le delega al presidente bajo ciertas pautas. Y por último, el DNU. Y lo del DNU, recordemos esto entonces, también. ¿Qué materias no entran? Cuestión penal, cuestión tributaria. ¿Bajo qué circunstancias excepcionales cuando el Congreso no funciona y por cuestiones de urgencia?
y de necesidad debidamente fundada por un tiempo determinado y dentro de un plazo de los 10 días tiene que ser elevado al Congreso para su tratamiento, para su aprobación. Fuera de esto, obviamente ustedes van a tener que mirar en el libro algunas cuestiones como por ejemplo en el tema del decreto delegado se habla de una delegación impropia porque el Congreso las facultades que le son propias no puede delegar porque está prohibido por la misma Constitución, ¿no es cierto? No obstante, aunque delegue, hay parte de la doctrina que dice, aunque sea materia de delegación, no es una ley en sentido formal. Es decir, analizamos los criterios que vimos en la primera clase, ese sería uno de los puntos. Esto con respecto a los tratados. Por supuesto que van a tener que ir corroborando cada paso con el articulado de la Constitución, ¿no? Por último, para terminar con el tema de las fuentes, tenemos el tema de la costumbre y los precedentes. Esto poco entra en el examen, ¿eh? Si quieren anotar la costumbre como fuente del derecho administrativo, hay que ver desde 3 puntos de vista la costumbre. La costumbre según la ley, la costumbre que no vaya en contra de la ley, o sea, por dentro de la ley, y la costumbre en contra de la ley. Acá ustedes van a encontrar contra legem, secund legem y praeter legem. Lo importante es que hay una discusión doctrinaria, pero acá también tenemos que hacer una salvedad. ¿Se acuerdan el viejo principio del derecho civil? ¿Qué pasaba con los usos y costumbres? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se anima? Los usos y costumbres, ¿cómo decía la ley? Para tener carácter obligatorio tienen que ser repetidos y ser aceptados como un principio, como norma. Pero antes de eso, que dice, los usos y costumbres no pueden crear derecho. Derecho. Sí, cuando las leyes no se refieran a ello, sino cuando las leyes no se refieren a ello o en situaciones no regladas legalmente. Entonces, en materia civil, sobre todo en el derecho comercial, lo que no esté expresamente reglado se podía llenar por costumbre. Esto venía con el viejo Código Civil, cuando ustedes iban a hacer algún tipo de relación comercial en el campo, darse la mano implicaba un contrato, ¿no? Todo eso se fue perdiendo también. Bueno, pero en materia de derecho administrativo no es tan así. Por eso acá hay un punto, cuando ustedes ven la costumbre y sus precedentes, a medida que vayan leyendo, van a encontrar que Comadira dice, no admitimos la validez de la costumbre contra el eje, pues el principio general es que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Entonces la costumbre no podría crear una normativa o un derecho cuando la ley no lo mencione o la ley no lo autorice de alguna manera, ¿no? Porque aparte yo iría contra el principio de legalidad. Ahora, la otra discusión es, obviamente, la costumbre que se realiza dentro del marco legal, no hay problema, ¿eh? El tema es aquella costumbre que se realiza cuando hay un silencio, por ejemplo, de la ley, sin que haya una normativa en contrario, ¿no? Entonces, acá yo les comento nomás una cosita que dice el libro. Cabe recordar que 10, al examinar el valor de la costumbre en el ámbito del derecho administrativo, sostiene que aquel depende del ordenamiento positivo. Si la norma fundamental es escrita, las leyes que en consecuencia se dicten pueden autorizar, para casos determinados, la introducción de la costumbre o prohibirla expresamente. Pero aún sin autorizar, la ley puede tener lagunas que haya que cubrir. Aun cuando el derecho administrativo es fundamentalmente un derecho escrito, no se nos oculta que, como en otras ramas del derecho, deba admitirse la posibilidad de que existan lagunas en el ordenamiento jurídico
fenómeno que comprueba fácilmente la experiencia. De ello deduce que en estos casos la costumbre podría actuar como fuente en su aspecto prater lege. Admite asimismo la validez de la costumbre contra lege. Esto lo dice 10, concordando con Villegas Basavilbaso. Comadira no está a favor. Ese puntito ténganlo presente, nada más. Ahora, hay muchas cosas que se hacen por costumbre, que empezó de alguna manera regulado, pero después nunca más se fue a la ley porque, ¿no es cierto?, ya se aplicó de esa manera. Esto pasa mucho, ¿saben con qué? Con muchos derechos en el tema del empleo público. El empleado público, hay gente, alumnos, hay gente que se va a jubilar en la administración pública y cuando tiene algún problema y se le toma alguna declaración, yo siempre le pregunto cuando hay algún sumariado así por alguna sanción y dice, yo no sabía que no podía hacer esto, que no podía hacer lo otro. Entonces uno le pregunta, ¿y pero usted sabía, por ejemplo, que tiene un día de permiso por el cumpleaños? ¿O que tiene tantos días de permiso por fallecimiento de un pariente? Ah, sí, ¿y cómo sabía? Y no, porque todos te dicen, hacer la nota por el artículo tal. Y ahí ya, ¿no? Por eso, como le decía la otra vez, yo el otro día en una jornada para colegas, preguntaba cuál era la edad para jubilarse. Y todos me dijeron 65. Y no, depende del caso. El empleado público de la administración central de nación es a los 65 el hombre, 60 la mujer. Pero el docente, por ejemplo, es por año de servicio. En la provincia, el empleado de la administración pública, sea hombre o mujer, se jubila a los 60. La policía también tiene un régimen especial que es por año de servicio. Si un policía empezó a trabajar a los 20 años, a los 50 está en condiciones de jubilarse. Entonces, aparte ellos tienen una ley de retiro aparte. Entonces, cada régimen es especial. ¿Pero qué le quiero decir con esto? Simplemente que a veces por la costumbre se toma eso y queda, ¿no es cierto?, como si fuese algo aplicable. Entonces hay que ver bien cada caso. Yo lo que digo es que tengamos presente esto. Desde mi punto de vista, la que no puede ser fuente del derecho administrativo es la costumbre contra lege, la que va en contra de la ley. Porque si no, como dice acá Comadira, el pueblo estaría legislando en contra de los representantes que eligió para ello, ¿no? En cuanto al precedente, ¿qué es el precedente? ¿Vieron? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. El precedente es cuando la administración ya dijo en un dictamen, por ejemplo, algo, y después ese dictamen sirve como fuente. ¿Puede la administración desdecirse de eso? Hay quienes aplican la teoría de los actos propios. Para mí, eso no es tan así. Son otro de los ejemplos que doy cuando hago la diferencia entre el derecho civil y el derecho administrativo. Porque en el derecho administrativo, si cambian las cuestiones de interés general, puede cambiar la nueva situación jurídica. Entonces el precedente nos serviría de fuente. Y la administración, que es dinámica, y por eso dijimos que el derecho administrativo es mutable, no puede atenerse a lo que dijo hace 10 años si las condiciones cambiaron. ¿Se entiende? Entonces, cuando saque una nueva normativa de derecho administrativo, el Estado tiene que estarse a las situaciones actuales de interés general. Y en materia civil, por ejemplo, ¿no es cierto?, este principio de los actos propios sí es aplicable. La teoría de los actos propios, como el tema de que le decía lo que no está prohibido está permitido, también
no juega de la misma manera en el derecho administrativo, y otros principios más que por ahí yo suelo mencionar. Por ejemplo, el que puede lo más, puede lo menos. Eso lo vamos a ver cuando veamos acto administrativo. Ese principio es de la vieja enseñanza del derecho de propiedad, donde el que era propietario podía alquilar, arrendar, subarrendar, donar, ¿no es cierto?, prestar. El propietario. El que puede lo más, puede lo menos. Si puede vender, si puede regalar, puede alquilar. Pero el inquilino puede regalar, puede prestar, puede alquilar, no. Pero si lo autoriza el propietario, podría subalquilar. De ahí viene este tema que el que puede lo más, puede lo menos. Pero en el derecho administrativo no juega igual, porque el funcionario que tiene una jerarquía determinada tiene que actuar dentro de su marco de competencia. En algunas circunstancias puede abocarse a las cuestiones que son del de inferior jerarquía, en algunas cuestiones. Pero tampoco el superior se puede meter en las cuestiones que sean de competencia exclusiva del inferior. Por eso es que este tema de la competencia es muy delicado y hay que conocerlo. La competencia, como le decía, es legal, es improrrogable, es irrenunciable. Entonces el superior, por más que tenga más alta jerarquía, no siempre va a poder meterse en las cuestiones del inferior. Entonces estos principios, el que puede lo más, puede lo menos, la costumbre puede crear derecho cuando no esté arreglado, ese tipo de cosas no se aplican de igual manera. Por eso yo dije en la primera clase que muchas veces esto nos queda de resabio, porque se ven muchas materias de derecho civil y se ven mucho sobre el tema de los derechos particulares, y por ahí no se hace el mismo énfasis con la materia de derecho público, ¿no? Entonces, en cuanto al precedente, la administración puede dejarlo de lado cuando las cuestiones de interés general hubieran cambiado. Y lo último, que eso ya no entra en el examen seguro, que acá el libro lo toca, es el tema de las circulares o instrucciones. ¿Qué son las circulares? Son aquellos actos de administración, no son específicamente actos administrativos, son actos de administración, que la administración dicta para su organización interna, ¿no es cierto? Esos actos de administración son fuente de derecho, son obligatorios, y cuando se basan específicamente en leyes que delegan ese tipo de facultades, sí lo son. Acá dice una parte del libro, el estudio de las fuentes escritas del derecho administrativo suele centrarse en las disposiciones de mayor rango formal, perdiendo de vista con ello el hecho de que muchas veces los administrados se encuentran afectados de modo más inmediato por disposiciones de menor rango. Dentro del concepto de instrucción, como orden, que imparte el superior al inferior, se puede distinguir las instrucciones de alcance general como aquellas particulares. Poseen, en efecto, una cuestión hacia adentro de la administración, pero también va a vincularse con otros órganos de la administración. Cabe destacar que también estos pueden aparecer como circulares, que entre ellos se deben distinguir las circulares emanadas del Banco Nacional. En rigor, tales circulares figuran como verdaderos reglamentos delegados cuya procedencia después de la reforma es, como ya dijimos, dudosa, aun cuando nos inclinamos a aceptar con arreglo a límites materiales y de situaciones previstas en el artículo 76 de la Constitución. Pero esto se refiere a las circulares del Banco Central. Las circulares, que son, por ejemplo, ahora con este tema de que se volvió a ampliar, digamos,
la cuestión del contagio y a elevarse la curva, la administración por ahí saca una circular donde dice, bueno, volvamos al horario rotativo y el personal que venía a las 8 que venga a las 10, y el personal que venía a las 10 que venga a las 12, y el personal que venía a las 12 que venga a la tarde, y el personal que estaba viniendo porque se había aplanado la curva, ahora tiene licencia automática de nuevo por ser de riesgo, por ser mayor de edad, etc. Y ahí eso a través de circulares, porque ustedes imagínense que cada vez que las cosas ocurran, pretender que salga una ley es imposible. Ahora, eso se basa siempre en leyes de mayor rango. No pueden ir en contra de otras leyes, ¿no es cierto? Y en eso, bueno, está, por ejemplo, el Estatuto del Empleado Público, que es un decreto, o en algunos casos, bueno, decreto ley quedó así, como el de la provincia, pero son facultades propias para la organización interna de la administración. Y en virtud de la aplicación de estos reglamentos de alcance general, se dictan estas circulares o instrucciones que son aplicables y que son obviamente obligatorios, ¿no? Mire, les cuento un caso y con esto cerramos la clase. Y si alguien quiere preguntar algo, me llamaron de una provincia por un caso particular. Cuando apareció el tema del COVID y bueno, se venía la situación más complicada, se dictó una circular para que se deje en suspenso el marcado del horario, el reloj. Se sacó el reloj por una circular. Entonces el personal ya no tenía que marcar 6:30 y tampoco esa cuestión de que si llego tarde me pueden sancionar. Se sacó todo eso. Pero sí tenían que estar más o menos temprano y se los iba llamando de acuerdo a lo que el funcionario encargado del organismo pedía, ¿no? El tema es que cuando más o menos se normalizó, en principio, allá por mediados de febrero, esa provincia y ese lugar, ese municipio, decidió volver al horario normal. Vieron que el Superior Tribunal de acá también sacó una acordada de volver al horario normal, pero no hizo ninguna circular. Simplemente verbalmente dijo, vamos a volver al horario normal porque... Y nunca ni se derogó, ni se dijo, nada, no hace falta derogar, hay que sacar una nueva circular. Claro, un personal, que es abogado, dijo, a mí nadie me notificó que yo tenía que volver a las 6:30. Así que yo voy a venir a las 8, como más o menos por costumbre se había tomado, sin que ello sea un tema de tardanza. Entonces se le pretende iniciar un sumario administrativo por no cumplir el horario. Y ahí estaba la consulta y desde mi punto de vista le dije que era imposible, porque lo que tendría que haber hecho el jefe del organismo es sacar una nueva circular diciendo que por las nuevas circunstancias que se había aplanado la curva, etcétera, fundando un poco, se iba a retomar el horario normal previsto en el Estatuto del Empleado, que era a las 6:30, hasta la 1. Y notificar, ni siquiera notificar a los particulares, eso es de alcance general, se publica, se pone en un vidrio, ya se puede hacer en boletín oficial, pero tenía que ser un instrumento escrito. Bueno, eso no se hizo. Y se pretendía hacerle un sumario a alguien que no venía cumpliendo el horario. Esto para que tengamos presente más o menos la importancia de estas circulares. Bueno, yo les voy a mandar dos cosas. El fallo bengalensis y les voy a mandar la charla de Carlos Balbín. Fuera de eso, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? Esta clase queda grabada. No dejen de leer el libro con la Constitución. ¿Dónde se puede ver la grabación de la clase? Bueno, eso yo les tengo que ser honesto, tienen que hablar con el coordinador, con Luis Camargo, porque él es el que se encarga de subir las clases. Yo se las mando a él las edita y las sube, así que van a tener que consultar a coordinación. Por eso le preguntaba a alguno, En Santiago, el canal de YouTube de la sede. ¿en el YouTube de la sede? Sede Educasal, sede Resistencia, creo que se llamaba o algo así. Entran a YouTube directamente
Yo, doctor, Santiago. la clase 1 y 2 en YouTube estaba. Sí, sí, entran en YouTube nomás y van a la página, sería al canal. Ucasal YouTube. Sí, pero las van subiendo a poco. A veces están y a veces están. Y a ver, acá dice lista de reproducción. Espera. Santiago, página principal, videos, ahí. Sí, profe. Ajá. Y después, ¿y cómo hace tener que ir buscando la clase? En video. ¿O tiene Sí, tiene que fijarse en la descripción porque ahí suben todas las materias. Claro, por eso. Video, lista de Va a reproducción. decir ahí clase administrativo y nombre. Yo nunca entré a mirar. A ver. No. Bueno, no voy a revisar ahora. Ucasal Resistencia. ¿Cómo? Ucasal Resistencia Formosa. Ahí está en video. Ajá. Y ahí sí, hace 6 días subieron derecho administrativo caracteres. Resistencia Formosa. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, está entonces. Bueno, fuera de esto, ¿alguna consulta sobre el tema? Tienen que leer, chicos, tienen que agarrar el libro, buscar la Constitución y especificar bien los 4 reglamentos, cuáles son los caracteres. Obviamente, cuando ustedes vean el libro de Comadira más la clase y lo que yo les voy a mandar de Balbín, que yo el libro de Balbín también se los pasé o está subido a la plataforma, si no me lo piden de vuelta, que está muy interesante. Yo les mandé sobre fuentes un capítulo de Gordillo, que también está interesante. La idea es que ustedes tengan el material específico. Por ahí, por eso no quiero y mandarle todo tipo de doctrinas y después no sabemos ni en qué página se encuentra un punto o el otro. Así que bueno, si no hay otra pregunta, los dejo liberados. ¿Estamos todo bien? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, listo, nos vemos entonces. Gracias, hasta luego. Buena semana. Hasta luego.